Nadie escribe su nombre en los libros de historia de Alice Keppel. Tampoco está en las pinturas de la corte, y mucho menos en los árboles genealógicos, ni en los himnos de gloria. Y sin embargo, en los mármoles del poder y los susurros detrás de los vitrales, su presencia fue tan cierta como la corona que brillaba sobre la frente del rey. Eduardo VII, ese mismo, de voz suave, de mirada limpia, pero que era un mujeriego. Aquel Eduardo envejecido por los años y también por los secretos. Alice era joven, pelinegra y con una piel de porcelana. Su belleza parecía peligrosa y a la vez tranquila. La reina sabía que era un mujeriego, pero prefería callar por dignidad. El palacio entero hablaba con paredes, con criados, con miradas esquivas en los pasillos. Se sabía lo necesario, pero se olvidaba lo conveniente. Casi un siglo después de aquel amorío, hoy tiene una nieta reina, Camila Parker Bowles. Así que la familia de la reina Camila parece estar llena de mujeres excepcionales y rompedoras para su época, escandalosas de origen en la realeza y la alta sociedad. Es conocida la historia de su legendaria bisabuela Alice Keppel, la última amante y la más influyente del rey Eduardo VII, a la que la reina Alejandra permitió incluso visitar al rey en sus últimos momentos antes de partir y despedirse. Así que gracias a la fortuna que Alice Keppel logró y amasó, gracias a su relación con Eduardo VII, compró una palaciega villa en la Toscana, cerca de Florencia, en la que Camila y su hermano, tanto Mark como su hermana Annabel, jugaban de niños durante las vacaciones de verano. Se llamaba Villa del Ombrellino y tenía unas extraordinarias vistas de la ciudad de Florencia, en la Toscana. Allí, bajo el cenador que da nombre a la casa, Camila leía vorazmente los innumerables tomos de la biblioteca, entre ellos el volumen Broderie Anglaise, escrito por su tía abuela Violet, la primera hija de Alice Keppel, y el desafío del aristócrata y poeta Vita Scaville West. Y es que a la tía de Camila Parker, Violet, le encantaba decir que era hija del rey Eduardo VII, aunque eso no era verdad, porque ella ya tenía 4 años cuando se inició el idilio entre Alice Keppel y el monarca. Su padre era George Keppel, hijo de William Keppel, séptimo conde de Albemarle, aunque sí pudo ser hija del rey y su hermana menor, Sonia Keppel, que se casó con el tercer barón de Ashcombe, Roland Cobbett, y fue la abuela materna de Camila. Así que Alice disfrutaba de su mansión florentina, mientras Violet, su hija, era enviada a un internado. Y Alice se iba a visitar en las noches a Eduardo VII. Sí, el rey Eduardo VII era el heredero de la reina Victoria de Inglaterra, conocido por sus numerosas amantes, y nunca ocultó a sus al menos 6 hijos ilegítimos. Su promiscuidad era legendaria. Le llegaron incluso a citar como testigo en un caso de divorcio. Se acostaba con las madres y con las hijas, que a menudo eran las suyas propias. Pero fue la aristócrata Alice Keppel, entre todas sus historias amorosas, su favorita, hasta el punto de que incluso le acompañó en su lecho cuando estaba a punto de perecer. Alice Keppel era una reconocida anfitriona de la alta sociedad londinense. Conoció a Eduardo en 1898 cuando todavía era príncipe de Gales. Ella tenía 29 y él 56. A pesar de la diferencia de edad, casi inmediatamente se convirtieron en pareja, y el marido de Alice abandonaba oportunamente el domicilio conyugal para que Alice recibiera a Eduardo de visita. Así que la relación de Alice con el rey le posibilitó conseguir trabajos mejor pagos para su esposo y un puesto en la corte para su hermano Archie. Alice era una de las confidentes más íntimas del rey. Le daba su opinión sobre sus ministros, que a menudo acudían a ella para pedirle ayuda. Al mismo tiempo, su habilidad como anfitriona le permitió difundir los puntos de vista del rey a figuras influyentes de la sociedad. La historia
se ha repetido un poco 80 años después, irónicamente, con Camila, actual duquesa Cornelius y reina de Inglaterra. Es bisnieta de Alice Keppel y se ha convertido en la más firme confidente de Carlos de Inglaterra, su mujer, y es la única a quien él escucha hoy en día. Fue su amante mientras él estuvo casado con Diana, la princesa de Gales. Así que el conflicto triángulo amoroso de Carlos, Diana y Camila es solo un ejemplo de cómo los gobernantes reales nunca fueron fieles y mostraron incluso sus relaciones abiertamente. La diferencia es que la propia reina Alexandra llegó a precisar y a decir al amante de su marido, Alice Keppel, porque la consideraba discreta en comparación con muchas de sus amantes anteriores y porque le ponía de buen humor. Eduardo tenía acceso a todo lo que él quisiera. Y además, para evitar sus furias frecuentes, le buscaban a Alice Keppel. Alice Frederick Edmonston, conocida con el sobrenombre de Freddie la Coqueta, nació en una familia de aristócratas en 1868. Su padre era baronet y almirante de la Royal Navy. Creció en el castillo de Druch en Escocia y se casó con el teniente coronel George Keppel, un oficial real británico, y adoptó el apellido Keppel, séptimo conde de Albemarle. Se casó cuando tenía 23 años con George Keppel. Alice era de una belleza reconocida en su tiempo, con cabello castaño, tez pálida, grandes ojos azules, cintura estrecha y pechos grandes, y no muy alta, y con un gran ingenio y sentido del humor. Todas ellas características muy apreciadas a finales de la era victoriana, cuando la infidelidad entre hombres ricos y las mujeres casadas de la sociedad era un apreciado pasatiempo. Alice también era excepcionalmente amable, incluso con sus enemigos. Era luminosa, resplandeciente. No solo apreciaba su fidelidad, sino que destacaba por tratar de hacer felices siempre a los demás. Parecía un árbol de Navidad cargado de regalos para todos, escribió su hija una vez. Se le atribuía un deseo voraz y siempre esperaba regalos por sus favores. El amor está muy bien, decía, pero el dinero está mejor. Antes del rey, la lista de amantes ricos de Alice había sido enorme y bien nutrida, pero su objetivo fundamental era ser rica, y casi desde el primer día de su matrimonio, tras descubrir que su marido no era todo acaudalado. ¿Recuerdan? Al viejo Keppel, el marinero. No era tan rico como ella creía. Entonces, Alice buscó la forma de remediarlo, y la manera a su alcance era intercambiar favores por dinero. Ninguna de sus hijas eran de su marido. Violet lo era del banquero Ernest Becket. Sonia lo tuvo con toda certeza para muchos con el propio rey Eduardo VII. Hasta se dijo que Alice y su marido nunca habían consumado el matrimonio y que George tenía preferencia por personas de su mismo género. Total, el dinero y las conexiones le permitieron a Alice Keppel prosperar como anfitriona, y es así como conoció al príncipe Eduardo en 1895 en la residencia de su familia, Kindenham Hall, en Norfolk. Pero fue más tarde en casa de Lady Howe, hija del duque de Marlborough, en 1898 cuando el rey se fijó en ella. Ella era su tipo, y lo que estaba buscando sobre todo, un alma gemela, algo que Alexandra, la reina, no le permitía para nada. Le pidió desde el principio que convirtiera a su esposo en miembro del Club Marlborough, y casi inmediatamente el rey cayó a sus pies. El rey era bastante gordo y le encantaba la bebida, pero eso no le importó a Alice Keppel. Permaneció junto al rey durante 12 años, más allá de la coronación del rey Eduardo VII, hasta que este pereció en 1910. Al contrario de lo que pudiera pensarse, Alice y George Keppel, el marido, en la vida real no, en el papel, tuvieron un matrimonio feliz, aunque evidentemente poco convencional para los estándares de hoy en día. Criaron juntos a sus hijas, Violet y Sonia, que siempre describieron el matrimonio de sus padres como lleno de amor y complicidad. George también tuvo varios asuntos amorosos por su lado, y cuando se le preguntaba por su esposa siempre respondía: no me importa lo que haga siempre, y cuando vuelva a mí, volverá. George
salía bien beneficiado de la historia entre su esposo y Eduardo VII, porque el monarca le regaló a Alice acciones de una empresa de caucho por valor de 7 millones de libras hoy en día, y creó una red de donaciones para ella a través de sus amigos. Lo raro de esta historia es que la propia mujer del rey, la reina Alejandra, siempre consideró que Alice era útil y la prefería antes que a las antiguos amantes. Daisy Warwick, una de esas. Alice fue siempre discreta sobre su relación y siempre destacó por apaciguar el comportamiento en ocasiones errático del monarca. Se sabe que ayudaba incluso al rey a encargar regalos para Alexandra, como una colección de figuras de animales de Faberge. Tenía un gran gusto a la hora de seleccionar obsequios bellos para la reina, que empezó detestándola y luego apreció por su capacidad para evitar el mal humor del rey. Literalmente, era la única que podía contener al rey. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Alice Kepler nacería en 1869 bajo el nombre de Alice y apellido Edmondson. Era la menor de la familia, hija del almirante William Edmondson y Mary Parson. Fue la bisabuela de Camilla Parker Bowles, nacida en 1949, y 2 años antes había perecido Alice Kepler en el 47 en su amada villa en Florencia, Italia. Ese era el fin de una mujer que nació en un hogar acomodado, aunque no adinerado por su familia, en el antiguo castillo de Duntreath, en Stirlingshire. Su educación fue buena, pero no extensa, típica de una mujer de su clase. En 1891 Alice se casó con el honorable George Keppel, hijo menor del conde de Albemarle. Alice conocería al rey en 1898, Alberto Eduardo VII, llamado Bertie por su familia y amigos, extrovertido y afable heredero al trono de su madre, la reina Victoria. Similares en personalidad, a pesar de la diferencia de edad, nacieron de una relación romántica que parecían 2 niños. Ese amor duró entre 1901 a 1910, cuando perecía el rey. Ese amor no había empezado en un salón de espejos ni en un baile de palacio. Comenzó en una sala discreta lejos del bullicio del trono y de los consejos de ministros, cuando aquella joven de ojos inquietos y azules y risa furtiva entró sin saberlo en el círculo del fuego del poder. El rey ya había vivido más de lo que ella soñaba, casado desde hacía décadas con una reina de porcelana y de ver. El monarca llevaba sobre los hombros la corona y los silencios de una vida de protocolos y lealtades rotas. Alice era todo lo contrario, voz viva, cuerpo ágil, mirada que no temía mirar. Tenía apenas 22 cuando conoció a su primer marido, y desde entonces una larga lista le vinieron encima. Entonces a los 28 ya conocía al rey. La diferencia de edad no los mantuvo como para detenerse. Al contrario, fue el misterio, el escándalo, sin anunciar lo que tejió los primeros hilos de su enredo. Él buscaba juventud como quien busca aire en una habitación cerrada. Ella encontró fascinación en un hombre al que todos obedecían y nadie amaba. La influencia de Alice en la política, desde entonces, fue destacada. Mantenía al rey de buen humor siempre. Era a quien el rey le hacía caso. Pero a pesar de las recomendaciones de Alice para que se cuidara mejor, el rey no gozaba de buena salud. Pereció un 6 de mayo de 1910.
Alice estaba tan alterada en su lecho de partida, al lado del rey, que tuvieron que sacarla de la habitación. Otras fuentes dicen que fue la reina la que pidió que se la llevaran a pesar de su actitud permisiva. Alexandra, una vez viuda, no dejó lugar para Alice en la corte, y los Keppel pasaron varios años viajando. En 1925 George y Alice se instalaron en una villa en las afueras de Florencia, en Italia, y continuaron recibiendo a miembros prominentes de la sociedad británica, incluidos el primer ministro Winston Churchill. Alice Keppel fue la última de una era en la que las amantes reales eran consideradas personajes aceptables en la corte. Se convirtió en una de las mujeres más ricas de Europa por su relación con algunos de los millonarios y aristócratas más influyentes de su tiempo. En el 36, cuando el nieto de Eduardo VII, Eduardo VIII, abdicó al trono para casarse con la divorciada norteamericana Wallis Simpson, se cuenta que Alice Keppel declaró: "Las cosas se hacían mejor en mi época". Keppel perecería en el 47 seguida, 2 meses y medio después, por su esposo George Keppel. Estuvieron 56 años casados, aunque el servicio contaba que nunca habían tenido relaciones íntimas. Tras su partida, la familia real hizo todo lo que pudo para eliminar su rastro, quemando todo tipo de cartas y documentos que el rey Eduardo VII le llegó a mandar. Y es que Camilla Parker, hoy Camila del Reino Unido, era la nieta de Sonia Keppel, la hija de Alice Keppel, la legendaria amante del rey. Así que Sonia Keppel era la abuela de Camila y la bisabuela Alice Keppel. Y su madre se llamaba Rosalinda. Así que Rosalinda, la mamá de Camilla Parker, era hija de Sonia Keppel. Y Sonia Keppel era hija entonces de Alice Keppel. Así que para muchos historiadores, Sonia Keppel era hija de Eduardo VII, el rey de Inglaterra, aunque nunca se comprobó. Lo único cierto es que las vueltas que da la vida. Hoy en día, Camila del Reino Unido. Y es que Rosalinda, la madre de Camila de Inglaterra, e hija de Sonia, conoció a Bruce Middleton Hobson, el padre de Camila, después de la Segunda Guerra Mundial. Se casaron el 2 de enero del 46 en Cambridge, Londres. Al año siguiente nacía Camilla Parker, que obtuvo el apellido Parker debido a que se casó con Andrew Parker Bowles, y tuvieron 2 hijos, a Thomas Parker Bowles, nacido en el 74, y a Laura Rose Parker Bowles, nacida en el 78. Cabe resaltar que la abuela de Camila, Sonia Rosemary Keppel, hizo un libro que se llama La hija eduardiana, en las que describió en esas memorias cómo fue su infancia en la alta sociedad de la época de Eduardo VII. Sonia, la nacida en el año 1900, pereció el 16 de agosto del 86. Así que décadas después de aquel amorío entre Alice Keppel, hoy una de sus bisnietas, Camila, es la reina del Reino Unido. Quizá lo que ella no pudo ser es su nieta. ¿Será el destino? No sé. ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo en los comentarios. Lo único cierto es que yo a ustedes les doy gracias por preferirme. Y recuerden que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.